Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. En esta mañana, y lo cantamos desde lo profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, Dios, que tú eres santo, 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 Señor Jesús. Y a ti debemos toda nuestra adoración, la alabanza, Señor Jesús, porque solamente es tuya, Señor Jesús. Bendito eres tú por siempre. Lo hemos cantado con nuestro corazón porque así tú lo has permitido, Señor, que lo hagamos en esta hora, Señor. Y con todo nuestro corazón lo hacemos porque somos criaturas dependientes de ti, Señor. Somos criaturas que todavía estamos en ti, en ese pámpano, Señor Jesús, en esa vid, Señor Jesús, en ese árbol donde nosotros como ramas estamos adheridos a ese tronco, Señor, que tú eres, Dios. Y dependemos de ti cada día, y por eso te decimos: santo, santo, santo eres tú, Señor Jesús. Bendito seas tú hoy y siempre, por siempre eres santo, Señor Jesús. Amén y amén. Te damos gloria y alabanza. ¿Cree que le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios? Aleluya, porque Él vive, porque Él reina, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones, hermanos. Amén, amén y amén, Señor Jesús. Amén, amén. Vamos a pasar al tiempo de reunir la ofrenda, las ofrendas. Usted puede ver ahí que tenemos la cuenta bancaria donde usted lo puede hacer. Si es que no lo puede hacer aquí presencialmente, usted también lo puede hacer a través de las plataformas que tenemos. Y en esta hora vamos a hacer esta oración bendiciendo la economía de la iglesia, bendiciendo la economía de ustedes que forman la iglesia, de los hermanos que no pudieron venir por diversas circunstancias que me hicieron llegar, que están enfermos, muchos de ellos, y sabemos que, pues, dirían por ahí las abuelitas, ¿no? Este calor es de enfermedad, ¿no? Porque es donde empiezan los cuerpos, ¿no? a modificarse por las temperaturas que hay. Así es que vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora queremos ponerte en tus manos primeramente la vida de mis hermanos que están enfermos en casa, Dios. Te pedimos que tú seas con ellos, que tú los sostengas, que tú les bendigas, que de una forma tú les visites, Dios, espiritualmente, para que ellos puedan ser confortados, puedan ser sanados también en tu nombre, Dios. Como dice tu Biblia, la palabra, como dice la Biblia, Señor Jesús, tan solamente di tu palabra, Señor, y serás sano, Dios. En esta hora, Señor, creemos que tú eres ese Dios de milagros que ha sido desde la antigüedad hasta el día de hoy, Señor, y seguirás siendo, porque eres ese Dios de proezas, ese Dios que hace grandes cosas, grandes maravillas entre tu pueblo, Señor Jesús. Te pido por ellos que tú les animes, que tú les consueles, que tú les impulses a seguir adelante, Señor, a través de este camino de verdad y vida que tú eres, Jesucristo, Señor. También queremos ponerte en tus manos, Señor, las ofrendas que van a ser reunidas. Permite que ese tiempo de adoración, con un corazón humilde, con un corazón dadivoso, con un corazón entendido de tu palabra, que estos dineros no son para nosotros mismos, sino es para el avanzamiento de tu reino, Dios, para que más personas conozcan, oigan de ti, Señor Jesús, oigan de lo que tú haces, Padre Celestial, y te ponemos en tus manos ese tiempo, Señor. También por mis hermanos que de alguna manera no tienen un trabajo, te pedimos que tú les suplas un trabajo, que tú les ayudes, que tú les ayudes a administrarse también, Señor. Bendecimos, Señor, que sus vidas, si ellos pueden dar el día de hoy, los bendecimos. Si no pueden dar, también los bendecimos, Señor, permitiendo que tu poder milagroso en sus vidas a través de esta adoración de las ofrendas, Señor, nos permita ser humildes al darlo, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén, Señor. Amén.
También usted puede seguirnos por las redes sociales, como usted ya lo sabe. Por las redes sociales nos puede seguir como Iglesia Palabra Fiel, CDMX, y ahí podremos escuchar más de la palabra de Dios. También les recuerdo que los martes las mujeres tienen reunión de mujeres, donde están viendo una serie y ha sido de bendición para sus vidas. Así es que las mujeres les invitamos a que se puedan conectar, si está en sus manos, ¿verdad? Hacerlo. Y entonces también los jueves tenemos oración general como iglesia a través del Zoom, a través de la plataforma que tenemos todavía, que por cierto ya está por vencerse, pero Dios va a proveer para que podamos otra vez a pagar la inscripción anual y pueda ser de bendición en nuestras vidas. Así es que les animamos a que sigan fieles y sigan en la voluntad de Dios en Cristo Jesús. También les quisiéramos dar la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. En este caso es Marcos, ¿verdad? Marcos. Así es que, ¿cuántos le dan la bienvenida a Marcos? ¿Sí? Dios le bendiga, amén. Hay que ponerlo en sus manos. ¿Cómo se llama, hermanos? ¿Cómo se llama? Bueno, ¿por qué le hago la repetición de su nombre? Para que lo pongamos en oración a Dios por él. Porque él tiene una gran necesidad que no voy a contar aquí, pero que él tiene una gran necesidad y solamente Dios sabe. No es de este país también, además de eso, no es de este país, pero pónganlo en sus oraciones a diario, por favor, ¿sí? Así es que en esta hora vamos a estudiar la palabra del Señor. El tema que hoy quiero hablarles es un tema que no estamos, se sale de la serie que estamos viendo de Efesios. Y pues Dios sabe por qué, ¿verdad? No sabemos por qué, pero Dios sabe por qué nos permite ahora escuchar este mensaje. Escúchenlo, ¿cómo se llama? Miraré y viviré. ¿Cómo se llama? Miraré y viviré. Ahorita van a saber por qué. Así es que si usted tiene la palabra del Señor en sus manos, usted puede dirigirse al libro de Números, capítulo 21. Y quiero introducir este mensaje diciéndoles que ustedes seguramente han escuchado que se dice que uno aprende más por el ejemplo que por el discurso. ¿Sí? ¿O no? Se dice que se aprende más por las acciones que por las palabras. Incluso aún los malos ejemplos son instructivos para nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a alguien que se cae en un hoyo y es un mal ejemplo porque esa persona no se fijó, pero eso nos sirvió a nosotros como que para instruirnos a que debemos de caminar bien, porque indica con claridad, hermano, el camino que no lo es cuando de los ejemplos malos aprendemos, el camino que no debemos de tomar. Así es que el incidente que vamos a ver el día de hoy al estudiar la palabra, Pablo, él ya lo ha comentado también, lo ha comentado ya en una de sus cartas en Primera de Corintios, ¿sí? Entonces, leamos ahora lo que dice Números capítulo 21, ¿sí les dije Números, ¿verdad? Números capítulo 21. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 9, para que veamos de qué se trata el incidente que el día de hoy vamos a estudiar, porque con claridad hay buenos ejemplos, pero también hay malos ejemplos que pueden ser de instrucción a nuestras vidas. Dice así la palabra del Señor. Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó, ¿qué dice? El pueblo por el camino. ¿Qué pasó? Se desanimó. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, ¿sí había o no había? ¿No? Pero bueno. Y Jehová envió entre el pueblo, dice, serpientes,
ardientes, o sea, no solamente serpientes, sino ardientes, ¿no?, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber, después de reaccionar de que ellos vieron tanta muerte, entonces dijeron: vayamos con Moisés, ¿no? Y entonces el pueblo vino con Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, o sea, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué va a pasar? Vivirá. Por eso les dije: miraré y viviré, ¿sí? Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y ¿qué pasaba? Vivía. El incidente que vamos a estudiar hoy, si se dan cuenta, tiene que ver mucho por la necedad del corazón del hombre. No tenemos el tiempo para poder estudiar también 1 Corintios, donde Pablo también lo menciona, este mismo incidente, como diciéndole: vean el mal ejemplo del pueblo de Israel por su necedad, y vean lo que les pasó, ¿no? Y entonces, cuando Dios envía estas serpientes al pueblo, justamente antes de que las enviara, había pasado algo Israel en ese momento. Ellos habían disfrutado de un buen momento, y un buen momento para muchos de nosotros puede ser tal vez economía, tal vez un buen comer, tal vez una victoria, tal vez una resolución de un problema, tal vez una sanidad en mi propio cuerpo. Ellos estaban disfrutando de un buen momento. ¿Cuál era ese buen momento que estaban disfrutando? Bueno, que Dios les había dado la victoria sobre algunos pueblos, para que ellos pasaron libremente. Pero también había unos pueblos que no los dejaban pasar libremente, y en este caso tuvieron que rodear la tierra Edom, porque el rey de Edom no les permitió entrar sobre su tierra. Y entonces cuando Moisés les dijo: pues hay que rodearla porque este rey no nos permite pasar por aquí, ellos dijeron: ay, ¿cuánto otra vez tengo que caminar? Acuérdense que para este momento ellos ya llevaban 38 años allí en el desierto, yendo, regresando, yendo, haciendo varias figuras, o sea, 38 años. Por eso es que poco antes de este incidente ellos ya habían tenido victoria y sobre otras tierras, y habían pasado bien, pero sobre Edom no pudieron pasar y tuvieron que rodear por el Mar Rojo, por donde ellos habían salido, ¿se acuerdan? Por donde ellos habían pasado. Tuvieron que regresar por ahí, y dijeron: ¿por qué otra vez? Si ve, el pueblo de Israel acaba de disfrutar su victoria en respuesta a su voto con el Señor que ellos hicieron, y le pidieron que les concediera la victoria. Hicieron un voto con Dios, como muchas veces nosotros hacemos con Dios: Señor, te pido por mi sanidad, pero si tú me sanas, yo te seguiré siendo fiel todos los días de mi vida, ¿no? Muchas veces dicen así: Señor, si tú me concedes este mega ultra trabajo con un sueldo mega ultra, yo te seré fiel y mis diezmos siempre estarán puntualmente. Y llega y no pasa nada. Señor, si tú me permites tener mis hijos, yo les educaré toda la vida que tú eres el verdadero Dios. Y llegan los hijos y nada. En este caso, Israel había hecho un voto con el Señor, diciendo: si tú nos das la victoria, te seguiremos siendo esos hijos obedientes. Pero no eran obedientes, ni antes, ni ahora, ni después iban a ser obedientes. Y ahí habla de la intención del corazón del ser humano. El pueblo sabía que su victoria estaba en el Señor, no en su fuerza. Ellos sabían eso. Pero este pueblo nómada de Israel
en muchas ocasiones sufriendo algunos padecimientos, pese a que era un pueblo pues en tamaño reducido, hermanos. Ese pueblo en muchas ocasiones había conquistado muchos pueblos, pero en este caso hacen un voto con el Señor y Dios les concede la victoria. Y por lo tanto era un buen momento, era un momento de regocijo nacional del pueblo de Israel por la victoria que Dios les había dado. Ante esta situación difícil, ellos clamaron a su Dios y Dios les responde según su petición de ellos. Ahora, mi pregunta para ti, hermano, es: ¿qué le has pedido a Dios que todavía no te concede? ¿O que ya te concedió? ¿O que estás viendo como el horizonte de aquella respuesta que viene en camino? ¿Qué ha pasado en ti? La ocasión era propicia en el pueblo de Israel para que ellos alabaran a Dios, para agradecerle, y eso prácticamente es normal en el ser humano. Eso era lo que se esperaba. Cualquiera que estuviese en ese momento, en esa ocasión, se esperaba que ese pueblo le rindiera adoración a Dios por la victoria que había conseguido. Pero lo sorprendente cuando leemos es todo lo contrario. Luego de su victoria, ellos entran en una queja. Diga conmigo, queja e impaciencia. Se quejan contra Dios y contra Moisés. Se quejan contra el alimento que ellos habían recibido de parte de Dios todos los días. Ese famoso alimento, ¿cuál era? El maná, exactamente. Y nos dice entonces que el pueblo de Israel se sintió impaciente y habló contra Dios y contra Moisés y expresaron un lamento de por qué los había sacado de Egipto. Un lamento que ellos no habían, que no había comida, no había agua, lo cual era una mentira clara, ¿no? Porque ellos habían sido alimentados y provistos de agua hasta este momento. Pero después ellos dicen: detestamos este alimento que Dios nos ha provisto, este alimento blando, liviano, así lo menciona, un alimento liviano eso. Y una de las razones por qué el libro de Números es tan importante, hermanos, y relevante, por así decirlo, para los creyentes, es porque sus relatos del libro de Números se parecen mucho a nuestras vidas, a nuestra condición actual. El pueblo de Israel se encontraba en un momento de su vida, en un momento que nos parecemos mucho a ellos como creyentes. Ellos habían sido liberados de Egipto, pero todavía no llegan a donde tenían que haber llegado, que era la tierra prometida. Y en ese interín ellos están hablando en contra de Dios, hablando en contra de su líder, de Moisés. Ellos estaban en un intervalo rumbo a la tierra prometida. Mientras tanto, Dios había indicado que ellos, todos ellos, se iban a quedar en el desierto por su necio corazón. Porque ellos no habían entendido, no habían comprendido, no habían valorado la obra de Dios, de todo lo que Él había hecho. Y les diré literalmente que en Deuteronomio 8:2 dice: te llevaré al desierto, ¿para qué? Para afligirte. Ay, hasta la piel se me hizo chinita, ¿no? Te llevaré al desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón. Y por eso muchas veces Dios permite en nuestras vidas situaciones, llámese enfermedades, llámese escaseces, llámese desánimo, llámese muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos va a llevar allí, creo que lo dice a partir del ven, ¿no? Algo así. Te llevaré al desierto para afligirte, para llevarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y ahí estamos tú y yo, hermanos. Nosotros estamos en un tránsito entendiendo
habiendo sido liberados de nuestra condición del pecado, del mundo, del camino a la tierra prometida, al reino de los cielos, donde está la presencia de Dios, ¿no? Donde disfrutaremos ese reposo que habla Pablo, ese reposo eterno. Pero mientras tanto Dios nos tiene aquí, y como a muchos nos tiene humillados, probándonos, exponiendo lo que hay en nuestro corazón, con el propósito único de forjar la imagen de Cristo en nuestra vida, hermanos. Pero muchas veces nosotros aún estamos en este mundo de esta forma, afligidos, probándonos, y todavía somos necios con Dios, hermanos. Somos necios. No queremos entender lo que Dios quiere para nosotros. Entonces los relatos del pueblo de Israel en esa travesía se parecen mucho a la experiencia que nosotros tenemos en nuestras propias vidas, hermanos. Increíblemente, como usualmente pasa, también nosotros, luego de la victoria, de la reciente victoria ante el rey, en este caso del pueblo de Israel, ante el rey Arab, como acabamos, versículos antes de nuestra porción bíblica base, caen en el desánimo este pueblo de Israel, en una impaciencia, en una inconformidad y en una murmuración contra Dios mismo, hermanos. Y en este caso ellos tienen que pasar por Edom, pero tuvieron que irse por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Ellos iban a su tierra prometida, pero tenían que pasar por este pueblo Edom, que era un pueblo conocido en ese momento, pero para evitar pasar por ahí, porque el rey no les permitió, y evitar un conflicto entre el pueblo de Israel y el pueblo de Edom, porque ya habían pedido permiso, pero el rey les dijo: no quiero que pasen por aquí ustedes. Si pasan por aquí, los vamos a atacar. Entonces Moisés y el liderazgo del pueblo deciden rodear la tierra de Edom para evitar esta guerra. Y en este pueblo siguió a Moisés y al liderazgo, pero llegó un momento donde se fastidió, se impacientó. Y pudiéramos decir que humanamente los pudiéramos a ellos entender, hermanos. ¿Sí o no? ¿Los pudiéramos entender? Porque ellos ya habían estado caminando como nómadas en el desierto 38 años y estaban casi llegando, les dicen: ustedes se tienen que desviar. No, ¿verdad que no? ¿Pero por qué? Ya voy llegando y ahora me haces regresar otra vez. Sí, en serio, ¿voy a caminar más de lo que ya caminé por 38 años? Sí. Pero hay un dato importante, hermanos. La generación que salió de Egipto, casi todo ya había muerto en el desierto. Esos son los hijos ahora que salieron de Egipto, ¿no? Pero ellos estaban impacientes, ellos estaban ansiosos por llegar. Ya estaban ansiosos por llegar. Ellos quieren ya las cosas que Dios les había dicho, como muchos dicen: quiero ahora tu sanidad y ahora la reclamo a la 1, a las 12, a las 3, la quiero ya. Dios no es así. A Dios no le movemos el tapete a Dios. Él ya sabe sus tiempos, sus ocasiones. Señor, si tú me permites, si tú me concedes en tu voluntad hacer esto o tener esto o recibir mi sanidad, la recibo en tu nombre, Dios. Y Dios sabrá. A Dios no le tenemos que hacer tantos movimientos místicos ni palabras místicas para que Dios nos conceda las peticiones. No, porque Él ya sabe los tiempos y las ocasiones. Y cualquier coincidencia con nosotros, hermanos, nosotros queremos las cosas que se nos den, queremos tener las cosas que entendemos que merecemos. Se nos ha prometido, se nos ha dicho, nos impacientamos en el camino y cuestionamos estas vueltas que Dios nos está diciendo que hagamos porque no entendemos. A lo mejor Dios te dice: ¿sabes qué?
tú nunca vas a ser sano. Porque prefiero que tú entres al reino de los cielos con este cuerpo así, lógicamente que glorificado, yo lo entiendo, pero tú no vas a recibir. O tú nunca vas a tener este carro que me estás pidiendo. O nunca vas a tener tu casa en las lomas. O esto o aquello. Pero debe de haber un contentamiento en mi vida, de yo comprender que Dios me está diciendo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero también tiene que ver mucho con nosotros, ¿sí o no? Porque si yo le estoy pidiendo sanidad, supongamos, y como dicen por ahí, ¿no? Como digo, toco madera, ¿no? Pero supongamos que tenga como el azúcar, ¿no? La glucosa alta. Y yo estoy con mis cocotas y todo, hermano, ¿no? También. Yo estoy con mis dulces, yo estoy con ¿qué más? Con las harinas, que eso es lo que te perjudica, ¿no? Todo eso. Hermanos, por eso Dios nos ha dado razón, entendimiento, para que nosotros podamos discernir. Viendo esto, lo que el pueblo tenía, ellos no entendieron esto. Ellos debieron haber dicho: nuestro Dios sabrá, Él mejor que nosotros, que el que nos sacó de Egipto sabe por qué tenemos que rodear otra vez Edom. Sabe el por qué. Y aquí encontramos a este pueblo que ha transitado por 38 años en un desespero, en una impaciencia que ellos tienen. Y aquí estamos ahora nosotros entendiendo esto, que Dios los quería conducir ¿para qué? Para evitar una guerra. Pero Dios ya les había dado una victoria sobre otro pueblo. No les pudo haber dado la victoria sobre Edom. Pero allí es donde entra el criterio y la sabiduría y el discernimiento. Moisés dijo: mira, nosotros ya recibimos una victoria sobre el rey Arad. ¿No nos puede dar una victoria sobre el rey de Edom? Y muchos pudieron decir: sí, claro que sí, porque Dios está con nosotros y hemos hecho pacto con Dios y hemos hecho voto con Dios, y Dios nos va a dar también la victoria. Pero dijo Moisés: no, Dios está diciendo que rodeemos ahora. En otras ocasiones Dios les decía: no es necesario que peleen, ustedes denme gloria, alabanza, honor. Y dice que el pueblo empezaba a adorar al Señor. Vamos, pueblo, vamos, adoremos al Señor, adoremos al Señor. Y a la vez que ellos adoraban al Señor, el Señor confundía a sus enemigos. Con sus propios escudos hacían como un espejo, y ellos se confundían y pensaban que eran su enemigo y le daban a su propio compañero, y así se destruían entre ellos mismos porque había una victoria. Ellos pudieron haber dicho eso, pero Moisés, el líder, y los líderes del pueblo dijeron: no, Dios nos ha dicho que rodeemos la tierra. Seguros nosotros estamos en eso, hermanos, también. Muchas veces Dios te dice: cuida tu salud, cuida tu economía, cuida esto, cuida aquello, cuida a tus hijos. Mira, enséñales el camino para que no se pierdan cuando sean grandes. No, nosotros los dejamos porque hay derechos de los niños. Y después ya son adolescentes y ya los quieres traer y ahora ya no quieren venir a la iglesia. ¿Por qué? Por la permisidad que nosotros les dimos cuando eran niños. Hermanos, mucho de lo que estoy hablando es sentido común, la verdad. Es sentido común, la verdad. Pero también trae mucho respaldo bíblico de la educación, no solamente de nuestros hijos, sino de la educación de cómo comemos, cómo dormimos, cómo descansamos, qué leemos, qué no leemos, qué evitamos, qué no evitamos. Hay mucho sentido común. Pero ellos no dijeron eso. Se quejaron del maná, dijeron que el maná era un alimento miserable. La palabra original habla de miseria. Dijeron: este alimento es miserable, detestable, ni los animales comen eso.
Se quejaron y estuvieron murmurando en contra de Dios y cuestionando. No era la primera vez que eso había ocurrido en el pueblo de Israel. Ese es un mal que está sembrado en los corazones del ser humano. Y es un mal que está sembrado en el corazón principalmente del hombre pecador. La queja, la murmuración contra Dios ha dispuesto para sus vidas, para que sus vidas no vean a ese Dios proveedor, sustentador, que nos ayuda en nuestras debilidades, como lo menciona la palabra. En esta ocasión de Números 21, ya para esta ocasión de Números 21, es la séptima queja del libro del pueblo de Israel. Si usted está anotando, puede anotar que la primera queja se encuentra en Números 11, con la falta de carne. Ellos se quejan porque no hay carne. Números 12, María y Aarón, los hermanos de Moisés, se quejaron del liderazgo de su hermano. ¿Por qué nada más por ti habla y no por mí? Y no por nosotros y no por el pueblo. ¿Por qué nada más por ti? Se quejaron. En Números 14, ellos ven a lo lejos la tierra prometida. La primera generación que salió de Egipto mandó 10 espías a que exploraran la tierra prometida. Cuando regresan los informes, Cuando regresan los informes, 8 de ellos dijeron: nos vemos como langostas. Nada más Josué y Caleb dijeron: no, sí podemos vencerles a ellos, Estos 10 hombres representaban a todo el pueblo, el mismo pueblo que había visto a Dios abrir el mar rojo, el mismo pueblo que había visto caer maná del cielo, el mismo pueblo que vio cómo brotaba de la roca esa agua, todavía sigue dudando, Y mandemos algunos espías, dudaban en su corazón. Y Dios dice: porque desconfías de mí, porque dudas de mí, te aseguro que esta generación no entrará a la tierra prometida. Porque Dios es así, hermanos. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tienes en tu bolsa al día de hoy? ¿Cuánto tienes? Y aún así Dios multiplica lo que tú tienes, hermanos. Yo me quedo admirado con algunas personas que Dios les permite tener poco y cómo les rinde. Y a lo que les da mucho, se siguen endeudando todavía más. No sé si usted ha pasado, pero Dios multiplica. Y se han dado muchos testimonios de cómo Dios es el que multiplica nuestra alacena o nuestra despensa, la economía. Y ahí Dios está. ¿Por qué? Porque Dios ha declarado: yo nunca te dejaré, nunca te desampararé. La diestra de mi justicia estará contigo día y noche. ¿Y entonces por qué dudamos? Porque la condición del corazón es siempre quejarse. ¿Qué me quejo porque hay sol ahorita? ¿Qué me quejo para diciembre porque hay frío? ¿Qué me quejo porque van a venir las vacaciones? ¿Qué me quejo porque hay mucho tráfico? ¿Qué me quejo por todo? Y Dios te dice: a ver, espérate, deja de ser quejumbroso. Porque cada día que estuvieron ellos explorando esa tierra prometida, ese lugar, ¿qué les dijo Dios? ¿Por qué lo hicieron? Dios nunca les mandó a que fueran ahora sí que a espiar, a chismosear, por así decirlo. Dios nunca les dijo eso. Pero ¿saben qué les dijo? Por consecuencia de eso que les dijo: por cada día que ustedes estuvieron allá fisgoneando, por cada día que no me creyeron a mí, que yo los llevaría, por cada día estarán un año más aquí. ¿Cuántos días estuvieron por allá? 40 días. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? 40 años. No, si nosotros nos partimos solitos, hermanos, nosotros mismos nos ponemos el pie. ¿Quieres caminar? Camínale, pero tú mismo te puedes poner el pie.
Así somos nosotros, hermano, porque somos duros, de dura cerviz, dice Dios. Somos necios. Hermano, cuando yo analizaba todo esto, hablando de las 7 quejas, llegamos al número a Números capítulo 16 y vuelven y se quejan. ¿Se acuerdan de Coret, de Datán y de Abirán? Que hicieron una rebelión en contra del pueblo. O sea, como que una división. Y Dios les dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué? De verdad que si hoy existiera, o Dios fuera así como fue antes, hermanos, no, ya estuviéramos pelas. ¿Cuántos pobladores, cuántos somos en el mundo? En el mundo entero, en el planeta, como 8,000 millones, algo así más o menos, ¿no? Como 8,000 millones. Yo creo que si estuviéramos en los tiempos antiguos, yo creo que seríamos como 5,000 millones de tantas muertes que habría. Llegamos al números 16 también allí, en el versículo 41, y dice que por causa de la incredulidad y de esas quejas constantemente con Dios, murieron en ese día 14,700 personas. 14,000. ¿Qué vas a hacer con tantos muertos? ¿No? Números 20, se quejaron por no haber agua en Cades. O sea, no, de verdad que había una inconformidad. ¿Qué pasa si tú tienes, ya sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, que constantemente se están quejando? Vea que te llega como que, a ver, ya, ten contentamiento. Dios nos ha permitido tener, mira, unos frijolitos con arrocito, con unas buenas tortillas. Bástate ya. No, es que ya quiero comer carne, ya quiero comer esto, ya quiero comer aquello, y yo ya estoy harto de esta carne. Siempre lo mismo, siempre los frijoles. Y llegamos al número 21, capítulo 21 de Números, y vemos y leemos lo que ya hemos dicho. Estaban inconformes, en desacuerdo con el camino que Dios les había dispuesto para ellos. Y cada vez que leemos estas cosas para el pueblo de Israel, pensemos en nosotros. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué aplicación le vamos a dar nosotros a nuestra vida? El maná para ellos les pareció detestable, miserable. El punto de llamarlo en otra versión alimento no deseable. O sea, no me merezco esto, ¿no? De hecho, la raíz de esta palabra miserable es la raíz de la palabra maldito. Es como si ellos hubieran dicho, este maldito alimento. A ver, el corazón humano, hermanos, es rebelde, ingrato, cuestiona los caminos de Dios, no ve la provisión de Dios, y estamos convencidos de que nosotros tenemos mejores opciones para nuestra vida que la que Dios nos ofrece a nosotros. De hecho, ellos hicieron la pregunta, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Egipto estábamos mejor, teníamos nuestras cebollas, nuestros ajos, y si nos ponemos a pensar, hermanos, eso no es raro para nosotros también. Con frecuencia nosotros desconfiamos de la sabiduría de Dios para nosotros, dudamos de la bondad con vergonzosa frecuencia nosotros, y la forma como manifestamos esto, hermanos, es que vamos por la vida murmurando contra Dios lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Dudamos de esa sabiduría. Dios te dice, no te metas en este conflicto, no te metas en esta situación. Y nosotros empezamos, no, pero es que Dios, es que no es justo, no me merezco este trato. Yo soy tu hijo, yo soy el hijo del Rey de Reyes, y un hijo del Rey de Reyes no merece este trato, no merece esas condiciones miserables. Y empezamos a decirle a Dios tanta cosa. Y Dios te dice, a ver, reacciona. Y ahorita van a ver cómo reaccionó el pueblo de Israel.
Y nosotros pensamos que somos víctimas de las circunstancias. Y reconocemos que Dios orquesta todo lo que pasa en nuestra vida. Reaccionamos. Si no reconocemos esto, seguimos cegados y nos sentimos como víctimas de las circunstancias que nos ocurren en nuestro diario vivir. Y no vemos como lo que somos, objetos del amor de Dios, hermanos. La queja de Israel no es por sus difíciles circunstancias, que son difíciles, las entendemos, ¿no? Y como son difíciles nuestras circunstancias, también la queja proviene de un corazón orgulloso, ingrato y rebelde, hermanos. Y sobre todo porque ha desconfiado de Dios. Ellos no se acuerdan de la brutal esclavitud donde ellos estaban. Estaban ahí, ya tenían que, si no mal recuerdo, como 400 años, 4 siglos siendo esclavos. ¿Cuántas generaciones? Por lo menos unas 10 generaciones. Dicen que las generaciones se cuentan de 40 años, pero supongamos que 10 generaciones habían sufrido, habían visto, tenían en su historia todo el maltrato de Egipto sobre ellos. Y pese a eso, ¿por qué nos sacaste de la esclavitud? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Allí por lo menos teníamos la esperanza de que nos dieran, pues no sé, caldito de pollo, nos dieran esto, nos dieran aquello. Y aquí ya detestamos este alimento blando, liviano para nuestras vidas. Dudaron que ellos por cientos de años, todo el pueblo de Israel, su descendencia, todos ellos, sus antiguos, clamaban a Dios por la liberación de sus vidas, por la liberación de ese pueblo. Ellos estaban en el desierto porque ellos le habían clamado a Dios. Allá en Egipto le habían clamado: Señor, libéranos, libéranos, libéranos. Y Dios dice: ok, los libero al desierto. Y ahora en el desierto se quejan, pero si ellos estaban clamando por esto. Y ciertamente Egipto tiene ciertas facilidades, ¿sí? Porque ellos prestaban esclavos, los mandaban a otros países, los intercambiaban. A ver, tráeme 200 esclavos. Ya los llevaban, ahora ya no a Egipto, sino a los persas. Y los mandaban a otros pueblos, tenían esa libertad ellos, ¿no? En el desierto carecen de ciertas cosas, pero cuentan con la provisión de Dios. ¿Con qué provisión cuentan, hermanos? Con la nube en el día, ¿sí o no? O sea, los guiaba la nube, ¿no? Y por la noche, ¿qué pasaba, hermanos? La columna de fuego, que ilumina, y no solamente iluminaba esa torre de fuego, ¿no?, en sus vidas, sino también les daba calor en el desierto. ¿Usted alguna vez ha estado en un desierto? Aquí, pues tenemos aquí en México, allí en Sonora, tenemos el desierto. Digo, yo tampoco no he estado, ¿no? He estado a Proxis, pero nunca me he metido a un desierto. Pero dicen que así son las temperaturas, como de altas, como de bajas, las temperaturas. Les daba calor en la noche a ellos, les daba dirección, les iluminaba, les guiaba. Y sobre todo con la esperanza de que ellos algún día iban a llegar a la tierra prometida. No a la tierra donde había un maná nada más, no, sino a un lugar donde iba a haber leche y miel. Así lo dice la Biblia. Sin duda, hermanos, que la insatisfacción y el cuestionamiento a los caminos de Dios dependen mucho de que yo sea capaz de apreciarlo, de apreciar de dónde Dios me ha sacado, y de tener esa ilusión dentro de mí que Él me llevará a la tierra donde Él me ha dicho que estaré. Decía Jesús cuando Él se fue, dice: yo me voy, pero vendré por ustedes.
¿no? Ojalá Dios venga en quincena, cuando estamos contentos, y no cuando estamos a mitad de quincena, cuando estamos fastidiados, cuando ya no hay dinero, cuando ya no hay provisión. Espero en Dios que Él venga cuando yo esté bien casadito, bien enamorado, bien aquí, y no me encuentre cuando ya estoy aproximadamente ya para divorciarme, ya estoy fastidiado de este señor, de esta señora. Que no venga en ese momento, porque a lo mejor ni nos vamos. Cuando yo vea, hermanos, donde Dios me sacó y donde ahora yo estoy, si el Señor no hubiese tenido misericordia de mí y yo no entienda perfectamente eso, hermanos, yo estaré en un constante desacuerdo con Dios, de que tú no me dices a la mujer la que era, no me dices al hombre que era, no me dices ni los hijos que representan el reino de Dios. Vamos a estar así, porque muchas veces nosotros no apreciamos. Hay un dicho popular aquí en México, ¿no? Dice que cuando no aprecias bien las cosas y después ya que se te van las aprecias. ¿Hay algo así? Ustedes, yo soy muy malo para los dichos, ya lo saben, ¿no? Hasta que lo ve perder. Mira, aquí tengo al Señor que nos recuerda eso. O sea, nadie sabe hasta que lo ve, ¿qué? Perdido. Nadie valora. ¿Por qué no valoramos, hermanos? Porque no traemos a memoria lo que Dios ha hecho por nosotros. Vean el versículo 6 de ese capítulo 21 de Números 21, 6. Debido a esta infidelidad de parte de ellos hacia Dios y de estos reclamos, y dice que 21, 6, y Jehová envió entre el pueblo ¿qué? Serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. O sea, esta gente se rebeló y dijo que el maná era miserable, era detestable. Y Dios, sin medir palabra, sin decirte nada, sin cuestionarte, sin advertencia alguna, envió serpientes ardientes. Era un tipo como, me imagino que era un tipo como de serpiente cuyo veneno producía como una inflamación ardorosa, una inflamación que se sentía que la persona se estaba quemando por dentro. Es como si tuvieras el cáncer, ¿no? Muchos dicen así, ¿no? O tuvieras otro tipo. Es que dicen que el cáncer es lo que te va haciendo, te va consumiendo, pero que sientes mucho ardor como si te quemara. Por eso les tienen que poner ese medicamento fuerte para contrarrestar el dolor. Bueno, y como pasó con mucho tiempo, hermanos, ¿sí? Los actos sobrenaturales de Dios, hermanos, en el pasado, Dios usa elementos naturales, pero los usa de manera poco comunes de parte de Dios. ¿Se acuerdan de la plaga de ranas, no? Que llegó a Egipto. Dios envió a Egipto, las envió como una manada incontables. No sé, yo me imagino, supongamos esto, supongamos, ya viene este pueblo de Egipto y dice Dios a través de su siervo Moisés: voy a mandar plagas a este. Y yo creo que por acá Dios produciendo ranas y ranas y ranas y ranas, produciendo ranas y ranas. Ahí los tenía en un búnker. Cuando Dios determina que esa plaga llegará al pueblo de Israel, Dios abre la puerta del búnker, salgan. ¿Cómo ven eso? Lo mismo pasaba con esto, hermanos. Dios mandó todo esto, esa serpiente normal en ese tiempo, quizás común en la región donde ellos se encontraban, porque era normal que haya serpientes en el desierto, es normal, porque es su hábitat, por así decirlo, ¿no?
Pero Dios convierte esos animales en plaga en un momento dado y los manda al pueblo. Deslizándose, llegaban al pueblo donde estaba el pueblo de Israel ahí asentado. Se nos dice que muchos murieron en esa ocasión, pero piensen no solamente en las muertes ocurridas, sino en la congoja, la angustia de aquellos que no habían sido mordidos. Es como lo que pasó hoy, bueno, lo que pasó en esos tiempos, ¿no? Con el llamado el COVID, ¿no? ¿Por qué usted se ponía cubrebocas? Por no ser contagiado. ¿Por qué llegaba a su casa y andaba con su, ¿cómo se llama? Su desinfectante. Porque muchos hasta llegaban a la casa, se quitaban los zapatos fuera de la casa y se metían descalzos. ¿Por qué? Porque había una congoja, había una angustia de no ser, ¿qué? Contaminados. Imagínense para ver, bueno, usted lo sabe. ¿A quién le gustan las serpientes aquí? Usted cuando ve una serpiente le dice, ¡ay, criaturita! ¡Ay! Nadie. Ahorita Jonathan vio una cucaracha y ya se le estaba, sentía, ¿cómo se llama? El Armagedón en su vida casi. No, yo no. Bueno, estaban allí en el campamento ellos, hermanos. Y estos animalitos, ¿no? Que la mayoría de nosotros le tiene mucha cosa, ¿no? O no, por no decir mucho miedo. El pueblo estaba angustiado. Las serpientes se arrastraban hacia el campamento, se introducían en sus cabañas, en sus casas, en sus baños, no sé. Todo el pueblo habría tenido un miedo abrumador, ¿sí o no, hermanos? Es lo que pasó en la pandemia. Todos teníamos un miedo abrumador, ¿no? Cuando pedíamos nosotros comida, ¿no? Y llegaba el repartidor de la comida, desde la puerta casi, aviente la comida. O sea, no queremos tener ningún contacto con usted. Ya todo lo hacíamos el pago por aplicación, ¿no? Por la aplicación ya nomás nos llegaba. Ya ahí le van 10 pesos, ¿no? No queríamos tener ningún contacto porque había un miedo allí. Y esto duró varios días hasta que fueron con Moisés y pidieron su ayuda. Y pedirle intercesión para que Dios interviniera. Yo me imagino que hubo mucha gente que no durmió por su angustia. ¿Ustedes durmieron en la pandemia? Pues al principio como que sí, pero cuando ya se puso duro la situación, como que ya no era muy aceptable el sueño, hermanos. Con esta preocupación por si alguna serpiente fuera a meterse a su casa y los mordiera. Porque automáticamente ya estaba el destino sobre ellos. Eras mordido, eras muerto. Ya, no había. En esa situación de angustia y de preocupación y desesperación, que es el punto ideal cuando estamos allí, hermanos, se acude a Dios. En el versículo 7, vea lo que dice 7a. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Moisés, contra Jehová y contra ti, Moisés. Increíblemente el pueblo fue despertando, hermanos. Había recibido la consecuencia de su pecado, el juicio de Dios había traído sobre el pueblo, ¿no? Y Dios abrió los ojos, el pueblo de Dios abrió los ojos, entendió el mensaje, entendió que estaba mal delante de Dios y reconoció su pecado de una manera inmediata, y que no siempre pasa hasta que tocas fondo, como dicen ahí por ahí. Hasta que tocas fondo es cuando pasa eso. Yo les hablaba de un testimonio en la mañana a algunos hermanos, ¿no? De el cambio que hubo en una persona que antes no quería saber nada de Dios, y después que ya Dios lo toca fondo y Dios lo toca, se ve la transformación de esa persona. Se ve la transformación. A veces Dios está tratando con nosotros situaciones y nosotros no abrimos los ojos tan rápido, hermanos, como deberíamos de abrirlos. No reconocemos nuestro pecado tan rápido como deberíamos de haber reconocido.
Pero Dios, hermanos, su característica que más me llena a mí de confianza es que Dios es fiel. Un Padre comprometido con nuestra formación y santificación y que sigue continuando trabajando en nosotros hasta que abramos los ojos nosotros. Como cuando tu hijo está medio así en azul y buenas noches y tú le dices, despierta, despierta. Bueno, así también Dios, así nos dice. Por eso Él permite que entremos en situaciones difíciles en nuestra vida. Él permite todo eso, hermanos, pero con el fin de que tú abras los ojos. Si tú consideras en una pelea de dos personas, y lógicamente no saben pelear, tú los ves a ellos peleando y regularmente pelean con los ojos cerrados, ¿no? O sea, empiezan a pelear así, empiezan a manotear los dos y tú los ves, a ver, abran los ojos, por lo menos para que vean dónde les dan o dónde van a dar ustedes. ¿Por qué con los ojos cerrados? Es como si tú trajeras aquí una venda en tus ojos y Dios te dice, para que tú pelees mejor tienes que abrir los ojos. O sea, en este caso, el discernimiento, el entendimiento en tu mente de que muchas cosas suceden no porque Dios las permita, como yo lo dije el miércoles en la reunión de líderes, ¿no? Muchas veces Dios no quiere que sufras, pero sufres tú a causa de tu necedad. Entonces de allí vemos que Hebreos capítulo 12 versículo 7 dice, al soportar esta disciplina, cuando Dios disciplina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso a alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? ¿No? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? No todas las aflicciones son parte de la disciplina, yo lo entiendo, hermanos. No es de la disciplina correctiva, no todas las cosas. En este caso lo que estamos leyendo de los judíos era parte de una disciplina correctiva. Ellos se habían equivocado, ellos habían pecado contra Dios y Dios aplica una disciplina correctiva. Pero en ocasiones Dios aplica una disciplina que no es correctiva, sino es formativa, hermanos. Es formativa. No se debe a un pecado que yo haya cometido, escuchen esto, sino a una virtud que Dios quiere formar en mí. Dios quiere formar en mí carácter. Dios quiere formar en mí fe. Dios quiere formar en mí confianza. Eso también ocurre. O sea que no todo lo que nos aflige en este momento es porque nos hayamos equivocado. La palabra es clara en un momento dado. ¿Se acuerdan que Jesús, eso se encuentra en Juan capítulo 9 versículo 1? Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Lo sana y los discípulos le preguntan a Jesús, al Señor Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque ellos estaban acostumbradísimos a que todas las cosas malas que te sucedían es porque tú habías cometido un mal, habías cometido un pecado, ¿no? O sea que ellos entendían que había sido una disciplina correctiva de parte de Dios, no sé. Y Jesús les dice, no, ni él ni sus padres. Este hombre nació ciego para que la obra de Dios se manifieste en él. Entonces, no todo es correctivo, sino muchas cosas son formativas en nuestra vida, ¿sí? Cuando usted ve a una persona que le pasó algo, que tiene ahora una enfermedad, que ahora tiene una escasez, no diga, es porque Dios está corrigiendo. No, muchas veces puede ser formativa. Dios quiere formar su carácter en esa persona. Es una virtud que yo le he llamado. Es una virtud
donde Dios va a formar el carácter de él. O sea, hay ocasiones en las que las aflicciones de nosotros también son para que cuando Dios nos dé la liberación, Él sea glorificado en todo, hermanos. O sea, no necesito estar mal con Dios porque ahora ya me corrieron de mi trabajo. No necesito estar mal en Dios. Pero cuando en este ¿no? en ese tránsito de no tener trabajo, yo le dé gloria a Dios, bueno, por eso te quité tu trabajo. Por eso te lo quité, hijo, para formarte en ti mi carácter y que tú me dieras gloria aún en esta escasez. Ya lo aprendí, Dios, a darte gloria cuando menos tengo, a darte alabanza cuando menos, posiblemente humanamente nadie te debería de dar alabanza, sino pura queja contra ti. Ya aprendí, Dios. Bien, hijo, porque eso quería en ti. En este caso del pueblo de Israel era una disciplina correctiva. Dios le impone la disciplina y ellos abrieron los ojos. Qué bueno que vieron claramente lo que Dios estaba queriéndoles decir a ellos. Aceptaron, admitieron su pecado y se arrepintieron de su pecado, hermanos. Entonces el pueblo acudió a Moisés, le confesó su pecado y vea lo que dice en el versículo 7 en B. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Esto ya lo había hecho Dios en repetidas ocasiones con el pueblo. Moisés intercedía delante de Dios por el pueblo de Israel. Moisés prefigura a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro intercesor delante de Dios, como el mediador. Dicho de paso, Él es el único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Dicho sea, no hay imágenes, no hay san quién sabe quién, no hay nadie, ¿no? Solamente Cristo, solamente Jesucristo. Romanos, eso lo declara Romanos 8:34. ¿Quién los castigará? Nadie, pues Cristo Jesús murió por ellos. Es en otra versión, pero es en la nueva versión internacional simplificada. Así es esta versión, nueva versión internacional simplificada. ¿Quién los castigará? Nadie, pues Cristo Jesús murió por ellos y también resucitó y está a la derecha de Dios, y desde este sitio de honor ruega a Dios por nosotros. O sea, es un sitio de honor donde está Jesús y ruega por nosotros. Entonces el pueblo de Israel reconoce su pecado, le pide a Moisés que interceda, Moisés lo hace, y entonces viene la respuesta de Dios en el versículo 8. Y Jehová le dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Sorprendente la respuesta, hermanos. ¿Por qué? Porque primero Dios responde con una solución. Acuérdense que esa es la séptima ocasión que el libro de Números relata la queja del pueblo de Israel contra Dios y contra Moisés. ¿Sí? Dios pudo haber dicho justamente: no esperen de mí ninguna solución. Ya hasta la coronilla estoy de ustedes. Ya son 7 veces con esta vez. Lidien ustedes con sus serpientes y con lo que ustedes crean conveniente. Lidien ustedes con ellos, ¿no? Y yo diría, si Dios lo hubiera dicho, Dios no es injusto al decirles eso. No es injusto. Dios hubiese actuado justamente, hermanos. Pero la solución que Dios le propone y nace precisamente de su noble corazón y de gracia abundante. Nace de una compasión, nace de una misericordia, nace de un corazón dadivoso, bondadoso hacia nosotros. Y eso sorprende, que Dios escuchara y atendiera la súplica. Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía, hablando de esa respuesta, dice lo siguiente: a pesar de todas estas provocadoras rebeliones
y detestables atrocidades del pueblo de Israel, el Señor aún escuchó su oración y se compadeció de ellos. Nosotros sabemos que un corazón contrito y humillado, arrepentido, Dios ¿qué? No lo desprecia. No importa cuántas veces te hayas equivocado contra Dios, ¿sí o no? Y de verdad que nos aprovechamos de eso nosotros, hermanos. Debíamos de abrir nuestros ojos. Un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. De hecho, cantamos así un canto aquí. Y eso es lo primero sorprendente en base a la respuesta de Dios. Pero lo segundo sorprendente es que la solución divina parece una paradoja. Ellos le pidieron a Dios que le quitaran las serpientes. Moisés, dile a Dios que nos quite la serpiente. Pero Dios no les quita las serpientes, porque Dios las pudo haber, así como sacado del búnker, las pudo, regrésense, ¿no? Dios pudo haber hecho. Dios le dice a Moisés ahora: hazte una serpiente, confecciona una serpiente de bronce. Tal vez de bronce porque era el material que se usaba mucho en ese momento, ¿no? Colócala en una asta donde todo el pueblo la pueda ver y al verla pueda ser sanada. Lo que llama la atención es que Dios le provee de otra serpiente a Moisés, cuando lo que estaban buscando era la sanidad de las serpientes. Bueno, si hoy por hoy te pica una serpiente, te inyectan, ¿no? Te dan el antídoto. Pero ¿qué te ponen ahí? El veneno de la serpiente. Nada más que hay configuradas, ¿no? Todo eso, ¿no? Químicamente, ¿no? Dios les dio lo mismo. ¿Quieres que te libre de las serpientes? Bueno, ¿quieres que te sane de la serpiente que te mordió? Te voy a poner el antídoto, ¿no? Dice un autor: no era al parecer una burla sangrienta invitar a los enfermos a buscar el remedio en la misma cosa que producía sus dolores. Lo que causaba su muerte podría ahora darles vida a ellos. Resulta paradójico esto, pero piénsenlo de la siguiente manera: Dios estaba aquí, estaba instruyendo al pueblo de Israel, como muchas veces nos pasa revista Dios a nosotros. Nos pasa revista: Señor, ya no puedo con esta señora que me causa muchos problemas, muchos dolores. Y Dios te dice, Dios impulsa a la señora, a tu esposa, para que te haga la vida más de cachitos, más así complejos. Dios, pero ¿por qué? Es que estoy formándote en ti. Ella está siendo usada, pero contigo estoy formándote a ti. Estoy poniendo mi carácter en ti, ¿no? Y como muchas veces resulta, y que hemos dicho, no solamente en una persona, sino yo creo que todos hemos dicho: ya ni le digo nada, ya no le digo nada, ya no peleo. Nosotros ahora, en el ámbito cristiano, decimos: Dios, toma el control de la boca de la señora, toma el control de sus pensamientos, ¿no? Entonces Dios toma algo como la serpiente, verdaderamente para ellos como y para nosotros detestable, ¿no? Y de hecho, en la cultura judía la serpiente era detestable. Recuerden por qué. ¿Por qué era detestable la serpiente en la cultura judía? Porque la serpiente fue el animal usado por el tentador, Génesis 3, y por eso era detestable la serpiente. La detesta no solo por la condición obvia que nosotros también lo hacemos, sino porque su historia de ellos saben que representa hasta cierto punto el mal, ¿no? Y Dios, como el cerdito también, que es tan sabroso, ¿verdad? Pero también ellos representan el mal. Y Dios toma entonces una figura de algo verdaderamente detestable y lo hace instrumento de vida y salvación. Y ahí voy con otra aplicación muy importante.
Bueno, antes de irme a esa aplicación, pero ustedes detestaban el maná, dice Dios. Detestaban esta provisión para la vida. Yo ahora les presento algo detestables para que ustedes tengan vida y salvación. Les estoy enseñando cómo yo trabajo. Y lo tercer sorprendente es que la solución divina es aquí donde está, como que esta historia alcanza su nivel más sublime y glorioso. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo pongo así como sublime y glorioso? Porque en la simpleza de cómo se producía la sanidad y la vida, estaba en la simpleza. Mira y vivirás. La serpiente metálica no tenía que ser llevada a la casa del mordido, ¿no? Como hoy dicen, lleva al niñopa o no sé, ¿no? Lleva a este santo, ¿no? Todo eso. Ni el mordido tenía que desplazarse hasta donde estaba la serpiente metálica. No había necesidad que un sacerdote tomara la serpiente metálica, que la santificara, la serpiente hiciera un ritual místico más. No. Ni se le pedía a la familia, lleva a tu familiar al mordido y que haga un tipo de oración especial. No había nada de eso. Incluso no había nada de esfuerzo en el ser humano que implicara trabajo humano. El mordido, aquel que temblaba del dolor, del veneno que había sido impregnado en su sangre, hermanos, que sentía que se quemaba por dentro y que reconocía que su condena ya estaba escrita, ya estaba puesta allí, que él al ser mordido tenía que morir. Solo se le dijo, mira y vivirás. Es una simpleza. Hoy por hoy pague por sufrir, todo eso, ¿no? O sea, hoy por hoy cómprate tu astilla que es del madero, ven por tu agua. Ahorita está de promoción, ¿quieren ir? Vayan, ¿no? Ahorita hay promociones porque es la Semana Santa. Hoy está la agüita, esa agüita del Jordán, la astilla del madero, ¿cómo se llama? El aceite del Getsemaní. Tanta cosa que hay ahorita. El mensaje es claro, hermanos. El mensaje es claro para ellos y para nosotros. Es claro también. Ellos le dijeron a través de la solución: tu sanidad, tu vida, tu salvación no depende de nada de lo que tú hagas, ¿no? Depende totalmente del poder y de la gracia de Dios, que ha hecho posible que con una simple mirada, hermanos, a una simple estructura metálica sane tu vida. Eso es lo que estaba diciendo el mensaje de la serpiente de bronce. Es increíble que tener una resolución de parte de Dios así. Y yo le puedo poner, hay medios y remedios, ¿no? Hay medios y remedios. En este caso había un remedio que era 100% eficaz, hermanos. Hoy sabemos que las mejores medicinas y los mejores remedios hechos por los hombres no son 100% eficaces. Hay organismos que no trabajan igual, que no funcionan igual. Incluso hay efectos secundarios, que así le llamamos. Aquí no hay un efecto secundario, no hay ningún porcentaje de falencia, no hay. Este remedio es 100% eficaz para todo aquel que mire, en este caso, a Cristo, que es la serpiente, la que se levantó. Sin importar qué tan grave era la condición del mordido, ni tan siquiera se había sido mordido por uno, por dos, por tres, por cientos de serpientes, hermanos. Tampoco importaba se había pasado 1, 2, 3 horas o días. Mientras esa persona estaba viva, podía mirar y podía ser ¿qué? Sana. Hermanos, pero una cosa más, el mordido tenía que mirar. No podía decirle a su mamá, mira por mí, ma, ¿no?
No podía decir: mamá, mira por mí. No podía pedirle a nadie que hiciera por él eso. Era un asunto personal. Y es lo que hacemos nosotros cuando le decimos a la gente: ¿quieres aceptar a Cristo? Tú, no a través de, no por, no, es personal esto. Tú tienes el veneno en tu cuerpo, tú quieres ser sano, tú miras la solución divina y la solución divina le imprime el poder para que te dé salvación y sanidad a eso. Y en todos los casos, cuando el mordido miraba, su sanidad era inmediata y total, hermanos. ¿Y por qué les digo que es el punto más sublime y glorioso esto de la historia? Porque si nos trasladamos a unos 1500 años antes, hermanos, más adelante, nos encontramos, o sea, del pueblo de Israel, ¿no? De Números, 1500 más adelante, nos encontramos a Jesús en el madero, San Juan 3, hablando con un líder religioso, que en este caso, ¿quién era? Nicodemo. Con Nicodemo, Jesús comienza a compartir con esta persona que le puede salvar, pero esta persona llega de noche para no ser visto, para no ser bulleado, no ser tanta cosa, ¿no? Nicodemo era ese líder religioso, era parte del Sanedrín, era estudioso de la palabra, que era la cúpula del liderazgo religioso, era fariseo, estudioso de la ley, conocedor de la ley. Se acerca a Jesús de noche para no ser avergonzado, y nos dice el texto que Jesús estaba intercambiando con él, y Jesús le dice: pero espera, Nicodemo, nadie puede nacer de agua y de espíritu, ¿no? Que no nazca de arriba puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice: pero como un hombre puede nacer nuevo siendo viejo, ¿no? ¿Cómo puede entrar en el vientre de su madre? Y Jesús le dice: mira, Nicodemo, estás tan perdido como muchos en el 2025. Y sigue leyendo un poco más y encontramos que Jesús les dice en San Juan capítulo 3 versículo 14 y 15, y dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así lo dice San Juan 3, 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y saben qué sigue después en el versículo 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: Nicodemo, yo soy la serpiente de bronce, y es necesario que se levante y que la gente lo mire, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y todo ser humano, denle un fuerte aplauso a Dios. Todos denle un fuerte aplauso a Dios. Y todo ser humano que está mordido por el pecado, yo soy la serpiente que fue levantada en el campamento de los judíos, a la cual había que mirar para vivir. Ese es el mensaje, hermanos. Todos nosotros hemos sido mordidos por el pecado y tenemos la vida envenenada, ya sea por enfermedades, por crisis existenciales, crisis emocionales, crisis físicas, hermanos. Nuestra condición es una condición de mortandad. Dentro de poco tiempo estaremos muertos físicamente, pero actualmente muchos están así espiritualmente muertos. Y así como la serpiente de bronce fue levantada por la prescripción divina, que fue: mira y vivirás, el mandato para nosotros todos como pecadores es que miremos a Cristo y vivamos en Cristo, hermanos.
No hay necesidad de hacer nada más rituales. No, tienes que arrodillarte y darte tres golpes en la pared. No. Ahora ciertamente el que mira a Cristo y vive, su vida se verá. Porque dice la Biblia, Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. La pregunta que nos queda es, ¿vas a mirar? ¿Vas a mirar? No es tu mamá, no es tu cónyuge que mira por ti. Nadie llega al cielo agarrado del otro, hermanos. Nadie llega. Ay, no sé si les contesto. Se dice allí entre los bajos mundos, ¿no? Ya ven que los católicos hacen eso, ¿no? Que sacan a la gente del limbo y todo eso, ¿no? Y entonces va la mujer, le dice, oiga, vengo a pedir por mi esposo que se murió, pero murió en pecado. Y entonces el padre le dice, pues yo creo que está en el limbo, hija. Sí, sáquelo de allí. Bueno, pues tienes que hacer esto, traerme esto y bla, 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 ¿no? Y ya lo hicieron. Y entonces va la mujer y dijo, padrecito, ¿sí pudo rescatar Dice, sí, hija, lo hice, híjole, pero hasta de los cabellos lo agarré. Y entonces dice la mujer, oiga, pero si mi esposo era pelón, agarró a otro, ¿no? Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Cristo nos ha sido levantado como aquel que fue clavado en una cruz, como la serpiente que representa una maldición, un aspecto detestable, ¿no? Asimismo, Cristo dice, según Isaías 53, que su físico fue desfigurado, a tal forma que la gente no lo quería ver. Era detestable Jesús. Lo dice Isaías 53. Ni había parecer en él, ¿no? Hoy por hoy pasan noticias rojas, ¿no? Y tú ves a un muerto ahí que la cabeza la tiene ahí todo. Ay, no quiero verlo. Bueno, imagínense Jesús en la cruz del Calvario. Nadie lo quería ver. Fue detestable para nosotros. Para Dios fue el pago por nuestro pecado, y por él tenemos entrada ahora. Por esa persona detestable en la cruz, ahora tenemos entrada a la gloria celestial, hermanos. Así es que cuando tú mueras, yo muera, yo tengo seguridad de que voy al reino de los cielos. El que no ha tenido una comprensión de lo que implica la sangre de Cristo, hermanos, que no sabe cómo es que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, estamos como Nicodemos, de falta mucho. Pero si yo he entendido que murió Cristo y su sangre la vertió por amor, por beneficio del pecador, que en este caso soy yo, que ahora inmerecidamente y por su pura gracia, al mirar a Cristo, obtengo salvación, entonces yo no me puedo quedar ahí sentado. Yo no me puedo quedar ahí parado sin hacer nada. Yo le diría, Dios, ¿en qué te sirvo, Dios? Si tú dices todo por mí, yo en lo mínimo de este cuerpo humano, débil, endeble, yo te puedo servir, Dios. Cuanto me reste la vida, yo te sirvo, yo te adoro, Dios, yo te busco, Dios. Así somos nosotros cuando miramos al Salvador con una comprensión de la palabra. Pero de una mirada dice, ustedes recibirán sanidad, vivirán, pero no paulatinamente. Hay poco a poco, como muchas veces nosotros somos como cristianos. Ay, poco a poco voy creciendo, poco a poco voy a servir a Dios, poco a poco voy. No, dice que ellos miraron isofactamente, ellos fueron sanos. Queda levantado, queda sanado, porque hay una esperanza nueva. Y ahora tienes la tierra prometida por delante. Mis pecados, yo digo a Dios, gracias, Señor, por tu sacrificio, porque por tu sacrificio mis pecados son limpios. Aquí tengo vida, y no solamente tengo vida, tengo salvación. Y esa es la solución, hermanos. Cristo dijo, yo soy la serpiente. La solución es mirar con fe, confiados en que tenemos el perdón y redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que
Ánimo, hermanos. Si entendimos, mirad y vivirás. Pónganse de pie, hermanos. Levanten todos sus manos. Aunque el que no podía, levántelos ahora, con ese entendimiento de lo que Cristo hizo por nosotros. Señor, queremos mirarte día a día. Queremos levantar nuestra vista, abrir nuestros ojos y decir, te estamos mirando, Dios. Y al mirarte somos sanos, somos libres de la condenación, del pecado, de la maldad, de la enfermedad. Somos libres en ti, Señor. Dígale, hermano, dígale con todo su corazón, Señor, si tú necesitas sanidad, dile, Señor, Señor, trae tu sanidad. Levántate, Dios, levántate, Señor, y pueda verte a ti, que tú eres mi sanador, Dios. Y viviré, Dios, viviré. Eterno eres tú, santo eres tú, Señor. Eres bueno, bondadoso, Dios. Para este ejemplo nos has dado esta porción bíblica, Señor, para no cometer los errores que cometieron de ser un pueblo, Señor Jesús, un pueblo desagradecido, un pueblo que no entendía tus bondades, Señor, no entendía que había pura queja en sus vidas. Señor, quita de nuestras vidas ese espíritu de queja, Señor, que nos agobia, que es como ese veneno de esa serpiente que nos quema por dentro, Dios. Esa queja, quítala de nuestras vidas y seamos agradecidos por lo mucho que tú nos das. Seamos agradecidos por todo lo que tú nos permites tener, Señor, por todo lo que tú nos permitirás tener como iglesia, tener como personas, como individuos, Señor. Te pedimos en esta hora que tú nos proveas de tu gracia, nos proveas de tu bendición, como siempre lo haces con nosotros. ¿Qué tal si cantamos en esta hora? Tu fidelidad es grande. Vamos a cantar. Sígale dando gracias al Señor. Ahí cierre sus ojos, sígale dando gracias, agradézcale por todo lo que le ha permitido vivir. Bueno, no tan agradable, pero todo ha sido para este tiempo. Todo ha sido para que usted llegue a este momento de reconciliación, si tal vez estaba alejado. Siga agradeciendo al Señor. Bendito Dios.
mañana reflexionar sobre lo que Dios nos ha dicho, de que busquemos a Dios mientras Él puede ser hallado, de que lo miremos y seremos sanos. Si tú quieres que no solamente tú mirar a Dios, sino que Él te mire a ti, dile en esta hora: Señor, ayúdame a mirar, Señor, con otros ojos espirituales. Ayúdame a mirarte a ti, Señor Jesús, y yo pueda ser sano. Yo pueda ser sano.